¿Alguna vez te has topado con un video de un médico que trae este parchecito en el brazo que mide la glucosa en sangre, donde te muestra que después de comer un carbohidrato se eleva su glucosa en sangre? Yo me voy a hacer una prueba con mi monitor de glucosa para que veas cómo es el impacto de este bolillo o de harina en mi cuerpo. De 98 subió a 146. Así que si tú quieres controlar tu diabetes o resistencia a la insulina, no solo tienes que eliminar azúcares, tienes que quitar harinas. A mí me pregunta, doctor Baito, ¿usted por qué coloca esto? Para enseñarles lo que pasa. Y en ese desayuno le metió avenita o le metió frutica. Con un índice glicémico de 80, se le subió el azúcar de 70 a 150. Dejen de pensar que el azúcar es normal. Yo me alimento para sanar. Y cuando yo me alimento para sanar, miren, esto es lo que registra ayer mi día. Todo el azúcar en sangre de todo lo que como nunca se sube por encima de 100. Dejar todos los carbohidratos de tu vida y comenzar a alimentar para sanarte. Entonces su mensaje es, mira, si comes carbohidratos nunca vas a bajar de peso, son malísimos porque estás aventando glucosa a la sangre y eso va a hacer que secretes insulina y tengas picos de insulina. Y si tienes insulina en sangre, tu cuerpo jamás quemará grasa porque la insulina es la hormona guarda grasa. A ver, primero que nada, lo que más me da risa es que se compran estos aparatitos carísimos para mostrarte su glucosa en sangre, así que mira, si comes azúcar, se eleva tu azúcar en sangre. Pues sí, si le echo gasolina a mi carro, el medidor de la gasolina va a subir. ¿Qué esperabas? Si como azúcares, mis niveles de azúcar en sangre van a subir. No sé por qué esperan que te sorprendas. Te están queriendo engañar y distraer de lo importante. Que sí puedes comer pan, tortilla, fruta para bajar de peso y ser saludable, como millones de personas lo hacen. Por los últimos 10 años existe esta cultura anticarbohidratos, donde muchísimos médicos y coaches afirman que comer cualquier carbohidrato eleva la glucosa en sangre. Esto a su vez secreta mucha insulina para lidiar con esos carbohidratos y por lo tanto, como la insulina es la hormona que engorda, el comer carbohidratos engorda. Y no solo engorda, también causa diabetes. Así que vienen todas estas olas de dietas keto, bajas en carbohidratos por parte de médicos profesionales diciéndote no comas carbohidratos, no comas fruta, no comas pan, no comas tortilla. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿En serio la insulina es la hormona que engorda? ¿En serio si quiero bajar de peso y aparte de tener salud, debo evitar el comer pan? Vamos a averiguarlo. Quiero que todos entiendan esto muy bien, así que déjame explicarte algunos términos que muchos confunden. Primero que nada, dejemos en claro que todos los alimentos tienen los 3 macronutrientes en diferentes proporciones: proteínas, carbohidratos y grasas. Estos nos dan cierta cantidad de energía o calorías. Bueno, ahorita regresamos a eso. Enfoquémonos en los carbohidratos. Cuando un alimento tiene más cantidad de carbohidratos que los otros 2 macros, comúnmente les decimos pues carbohidratos, tortillas, panes, frutas. Entonces los azúcares, como la glucosa, son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcares. Esto es medio complicado, pero te lo voy a simplificar para que entiendas. Si yo digo glucosa, es lo mismo que decir azúcar o carbohidratos, pero también hay carbohidratos que no son azúcares, como la fibra. Incluso yo llamaría la fibra antiazúcar, un antagonista que la regula. Ahora que todos estamos en la misma página del lenguaje, déjame explicarte con ciencia y con lógica el por qué esta teoría de que elevar la insulina te engorda es un mito. Esta teoría que ellos te presentan omite 2 conceptos muy básicos, pero muy importantes en la nutrición humana. Omite el concepto de que para controlar el peso lo más importante son las calorías o la energía, el combustible total que comes en un día, y también omiten que para tener salud y evitar diabetes existe la fibra. No te explican estos 2 conceptos porque si te los explican se cae su narrativa, dejan de vender y se les cae el negocio. Mi negocio está basado en ciencia y es la verdad, así que yo la verdad duermo tranquilo. Vamos a desmentir paso a paso esta teoría anticarbohidratos keto. Primero vámonos con el peso. Si engorda o no engorda tener niveles altos de insulina. Y después vamos a ir con si es saludable o no, porque el control del peso y el control de las enfermedades son 2 cosas distintas. Voy a estar citando el libro de bioquímica de McKee que usamos todos los nutriólogos que dedicamos 5 años a estudiar nutrición. No como todos estos médicos que nunca ven nada de la interacción de los alimentos en la carrera de medicina y no sé por qué se ponen a hablar de alimentos. Bueno, sí sé, porque vender dietas genéricas en las redes sociales es más rentable que ser asalariado recetando medicamentos. Volvamos al tema. Disculpa si me desvío tanto con estos médicos, pero me enfurece que le falten al respeto tanto a otro campo, haciéndolo menos. Es como si yo me metiera en su campo de la salud y me automedicara
medicara cuando tengo una infección del oído porque vi cómo hacerlo en Google. Entonces, su teoría de que tener picos elevados de insulina después de comer engorda dice así. Ellos dicen que el cuerpo almacena triglicéridos, que son la forma final en la que se almacena el exceso de calorías de los alimentos. El cuerpo almacena los triglicéridos en forma de grasa corporal solamente cuando hay insulina presente. Y esto es hasta cierto punto correcto. La bioquímica dice esto. La insulina estimula el almacenamiento de triglicéridos y favorece la creación de triglicéridos en células musculares y adiposas, o sea, hace la lonjita que tienes. El que tú comas carbohidratos simples, azúcares, luego al digerirse el alimento y entren los azúcares a la sangre, se dispara la insulina y por lo tanto la insulina hace que todos estos azúcares se conviertan en triglicéridos y se almacenen como grasa corporal. Esa es su teoría. Y como puedes ver es verdad. Pero ¿qué está pasando si yo dije que estaban mintiendo? La verdad es que si en corto plazo, o sea, recién se consume un alimento en cuestión de minutos, dice, sí, ese alimento eleva la insulina temporalmente y la glucosa en ese pequeño periodo se convierte en triglicéridos y se almacena como grasa. Pero hay un gran pero. Y aquí vamos a la solución del problema. Hay algo más importante por encima que regula lo que hace esta hormona insulina. Y eso es las necesidades energéticas del cuerpo. O sea, la ley de la energía. ¿Cuántas calorías necesita tu cuerpo al día y cuántas estás comiendo? El balance de esta ecuación, que es el concepto que tanto enseño en los videos porque es el concepto más importante dentro de la nutrición, su balance es lo que determina si estos triglicéridos se almacenan o no. Cito la bioquímica. Dependiendo de las necesidades metabólicas en un momento determinado, los ácidos grasos pueden ser liberados de los triglicéridos, pueden ser degradados para generar energía. En ningún momento se menciona que la quema de grasa depende de la insulina, así que lo que te dicen estos doctores, que los azúcares que comes se almacenan como grasa, solamente pasa cuando comes calorías de más, cuando el cuerpo tiene la necesidad de hacerlo, cuando no hay dónde guardar la energía extra que comiste en forma de calorías de alimentos extra que no necesitas, dependiendo de las necesidades metabólicas, diría la bioquímica. Pero si tú comes cantidades de calorías, no de porciones ni de tamaños, calorías normales y estás en un peso normal, no vas a almacenar grasa. Es más, si estás comiendo de menos porque eres gordo, quieres bajar de peso y estás en déficit calórico, puedes comer los azúcares que sean. Y lo que dicen ellos que va a pasar, no va a pasar. El pan no engorda. Lo que engorda son el exceso de calorías totales de un día que comes, sean de los alimentos que sean. Es así como yo y todos mis pacientes comen de lo que quieran para bajar de peso, porque para quemar la grasa corporal almacenada, lo que se necesita es un déficit calórico, comer menos calorías de las que necesitas. O sea que el cuerpo tenga una necesidad, una señal de activar la lipólisis, que es la degradación, o para que me entiendas, la quema de grasa. Cito a la bioquímica. Las moléculas de grasa recién digeridas se utilizan para generar energía o se almacenan en los adipocitos, dependiendo de los requerimientos energéticos corporales. Cuando las reservas energéticas corporales son bajas, o sea, estás comiendo menos, las reservas de grasa, o sea, tus lonjitas, se movilizan en un proceso llamado lipólisis. A ver, otra vez, cuando las reservas de energía son bajas, cuando estás comiendo de menos calorías, los triglicéridos se deshacen, tu grasa se deshace en la lipólisis para usarse como energía, como combustible, se quema la grasa. Cuando las reservas energéticas son altas, cuando estás comiendo calorías de más, los triglicéridos se almacenan en la lipogénesis, guardas grasa cuando comes calorías de más. Este es el trasfondo científico del déficit calórico. Así es como funciona tu cuerpo y el mío y el de todos. Así que si alguna vez escuchaste a algún doctor, nutriólogo, coach o tu tía diciéndote que las calorías no existen, aléjate. En el año 1900 nos metieron este cuento de las calorías que no existe. No existe. Es tan sencillo de entender esto, pero no te lo dicen porque si no se caería su negocio. Y a todos estos médicos, si están viendo, les digo, mírenme, yo no me muero de hambre y digo la verdad. Estoy lleno de pacientes y no necesito mentir. Continuando con la ciencia. Cuando los niveles de energía son altos, cuando estás comiendo de más, la beta oxidación se deprime. O sea, si no estás en déficit calórico, no sucede la beta oxidación, que es otro tipo de degradación de grasas. No vas a quemar grasa si no estás en déficit. Es así de simple y sencillo. Y luego vienen muchos defensores de la dieta keto, personas que sí comen así como recomiendan los doctores y bajan de peso y bajan sus niveles de azúcar en sangre. Yo también los he visto. Estos doctores tienen testimonios también de gente que quita los carbohidratos y ya no tiene diabetes y baja de peso. Pero recuerda,
recuerda, el déficit calórico se puede hacer con cualquier combinación de alimentos, sea con carbohidratos o keto, lo que sea. Estas personas están en déficit calórico, aunque no lo sepan, porque al quitar los carbohidratos limitas el 75% de todos los alimentos que existen y comen unas porciones muy pequeñas de proteínas y de grasas, aunque crean que es mucha caloría, no lo es. Y claro que regulan su glucosa en sangre. Obviamente, si no comes carbohidratos, si no comes azúcares, nunca vas a elevar tu azúcar en sangre ni tu insulina. Así que sí funciona lo que dicen, simplemente no es práctico, no es intuitivo, no es sostenible si no te gusta. Que a menos que tú me digas que odia los carbohidratos y no necesitas comerlos, adelante, haz todo lo que dicen estos doctores y que te vaya bien. Así que para los que sí quieren comer carbohidratos, vamos con el tema de salud en cuanto a la insulina y los carbohidratos. Ya entendimos cómo subimos y bajamos de peso. Técnicamente yo podría comer puros gancitos, pastelitos azucarados en las calorías correctas y bajar de peso. Esa es la teoría correcta, pero no sería lo mejor, porque también es una verdad a medias la que dicen estos médicos. Tantos picos de insulina tan grandes pueden desarrollar diabetes y resistencia a la insulina. Es por eso que te digo que el peso y la salud son dos cosas separadas, aunque a veces se traslapen. Entonces, si yo como mucha tortilla, mucho carbohidrato y se eleva mucho mi insulina, ¿puedo desarrollar diabetes eventualmente? Sí, pero otra cosa que no te dicen estos médicos en estos videitos que hacen es que cuando se están checando la glucosa con estos aparatitos carísimos, por cierto, solamente comen fruta, solamente comen pan, pero adivina qué. Uno no solamente come fruta o pan, comemos platillos con muchos otros ingredientes, con proteínas, con fibra. Entonces todos estos otros componentes de los alimentos bajan el índice glucémico del platillo total, o sea, qué tan rápido se absorbe el azúcar a la sangre. Aplana los picos de la insulina para que no se libere tan rápidamente, especialmente la fibra es lo que hace esto, porque no es lo mismo comer un pan blanco a un pan integral con fibra. Y estos médicos lo que dicen es evita todos los carbohidratos. No diferencian entre los azúcares y la fibra. Ambos son carbohidratos, pero son antagonistas como vimos en esta tabla. La fibra te permite ir liberando más lentamente el azúcar. La energía que te da el platillo te dura más, ya no tienes el mal del puerco, esos crashes después de comer. Hay muchísimos beneficios de la fibra, pero no te dicen esto, porque si entiendes esto, se cae la industria de la dieta keto. Bajarían las ventas de muchos medicamentos, esos semaglutida o Ozempic, todos esos, y esa industria se devaluaría muy rápido. Pero la verdad, a mí no me importa arruinar las ventas de estas personas al hacerte entender esto. Sí significa que voy a ayudar a millones de personas a elevar su calidad de vida, porque pobres diabéticos que de por sí sufren y luego van y les creen a estos médicos y sufren más prohibiéndose cosas tan deliciosas y nutritivas como la tortilla, el pan, la fruta. El ser diabético sufres por todos los síntomas, es carísimo andarte midiendo con los glucómetros, con esos parches que tienen ellos tan carísimos. Yo no los había visto hasta que investigué, y estarte monitoreando con esos parches es más caro que estar en un coaching conmigo. Y eso solo es monitoreo, conmigo lo tratamos la diabetes, es increíble. Sufres con los síntomas, sufres económicamente y aparte te prohíben alimentos. Me puse en los zapatos de los diabéticos y quise mejorar su calidad de vida. Es por esto que hoy quiero compartirles el resultado de más de un año de trabajo desarrollando mi nuevo recetario, la dieta del pan. Más de 30 recetas con pan dulce y pan salado que van a ayudarte a bajar de peso y aparte a controlar tu diabetes. Lo escuchaste bien, la dieta del pan. Digo, el título del libro implica que hay una dieta especial que debes de seguir, pero no es el caso. El concepto detrás de la dieta del pan es ir en contra de todos los movimientos populares keto, bajos en carbohidratos, e incluso va en contra de la alimentación 100% saludable, porque soy un realista y sé que ninguno de estos movimientos o patrones alimenticios son compatibles con una vida social normal. Me encantaría que todos fuéramos robots que solamente toman agua y comen alimentos naturales en la cantidad exacta que necesitamos automáticamente por el cerebro, pero no existe este paraíso utópico. Por eso con este recetario quise combinar elementos saludables como la fibra en una forma modular a alimentos deliciosos poco saludables como por ejemplo es el pan dulce, porque el 90% de mis pacientes llega diciendo que su mayor debilidad es el pan dulce y creen que por eso están engordando y no pueden bajar de peso, y no es el caso. Siguiendo la ciencia, este recetario te va a ayudar a bajar de peso y a controlar tu diabetes de una forma más deliciosa y más flexible. Y nada de lo que enseño aquí o en los videos es invento mío. Las calorías para controlar el peso, la fibra para controlar las enfermedades, todos estos son conceptos básicos de nutrición y de biología humana. Solamente intenté explicártelas y ayudarte a ponerlas en práctica de una manera que las entendería cualquier persona, desde un niño chiquito hasta un adulto mayor. Tuve una idea. Quería probar qué pasaría si una pieza de pan dulce, que en sí es altamente calórica y vacía de nutrientes, la amortiguo añadiéndole fibra y nutrientes con alimentos ricos y saludables.
sin arruinar el sabor del platillo, creando así un platillo delicioso y balanceado. Así cumpliría con la ley de energía para bajar de peso, transformando la pieza de pan, que es algo altamente calórico, a una mediana densidad calórica. Y también va a cumplir con la teoría de la fibra para regular el azúcar en sangre. La pieza de pan dulce son azúcares sencillas y grasas saturadas, calorías vacías que rápidamente elevan la glucosa en sangre, pero que al combinarlas con alimentos fibrosos amortiguarían la velocidad en la que se libera la glucosa, permitiendo tener un mejor control de glucosa en sangre al comer pan dulce. También significaría que aunque la receta modificada con fibra tiene un poquito más de calorías, al tener más fibra, durarías más tiempo sin hambre después de comerla. Todo esto lo hacen los nutriólogos en las recetas normales que hacen, ¿va? Pero yo quería hacerlo con pan dulce, sin arruinarlo o amargar el sabor. Esa fue mi idea y era hora de ponerla a prueba. Puede que veas miles de seguidores en mis redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube, pero sigo siendo solamente un nutriólogo aquí. No tengo el financiamiento necesario como para hacer un ensayo clínico randomizado doble ciego, pero lo que sí tengo son pacientes dispuestos a apoyar la causa con los que pude poner a prueba la teoría de este libro. Así que eso fue lo que hice. Pero antes de contarte cómo fue el experimento, primero tenía que probar la teoría conmigo. Ahora, aunque este experimento no es un paper científico validado con otros, es completamente real y legítimo. Entonces decidí elegir mi receta favorita del recetario, que es el bigote modificado. El bigote en México es un croissant relleno de chocolate. Por 2 días iba a desayunar lo mismo, solamente que en el primer día iba a desayunar el bigote así solo y el segundo día iba a desayunar el bigote modificado ya con la fibra, siendo lo más científico posible, evitando variables, tomando solamente agua con el bigote, cenando y comiendo lo mismo, o sea, teniendo la misma dieta los 2 días, solamente variando el desayuno, que era el bigote, sin hacer ejercicio también, porque el ejercicio también mejoraría la toma de glucosa. Y los parámetros a probar fueron: cuánto tiempo me tardé en comer el bigote, cuáles fueron los niveles de glucosa 2 horas después de comer y cuándo volví a sentir hambre después de comer. La razón de esto es porque, en teoría, al modificar el pan dulce, debería saciarme más, tardarme más en comerlo porque es más fibroso, la receta modificada, tener menores niveles de glucosa en sangre a las 2 horas porque se liberaría más lentamente y duraría más horas saciado. Recordando que la respuesta normal 2 horas después de comer está entre 80 a 140 miligramos sobre decilitro. Arriba de 140 ya sería una respuesta diabética o alta. La verdad es que después del primer día del experimento empecé a dudar, porque sabiendo que al bigote le iba a meter frutas, semillas y más alimentos, querer que la glucosa en sangre fuera menor que el puro bigote sería tonto, y en efecto lo fue. No era justo comparar 270 calorías de un bigote a 425 de la receta ya modificada, así que lo que decidí hacer fue igualar en calorías las 2 recetas, de tal manera que iba a comer 425 calorías del bigote, que era 1,5, aproximadamente 126 gramos de bigote, y ahora sí sería una comparación justa: 425 calorías de pan dulce y 425 calorías de pan dulce y fibra. Y estos fueron los resultados: 425 calorías de solamente bigote salió 121 miligramos sobre decilitro a las 2 horas. Y luego al día siguiente el bigote modificado con fibra salió a 100 miligramos sobre decilitro. 21 puntos menos, muchísimo mejor. Ahora estos dos resultados están dentro del rango saludable de 80 a 140, pero bueno, yo soy una persona saludable, sin diabetes, un poquito más joven. Aún así, este experimento conmigo mismo me dio una esperanza de que la teoría del pan dulce modificado sería validada aún así siendo diabético. Antes de pasar a cómo lo hice con mis pacientes diabéticos, hablemos de los otros 2 parámetros: el tiempo de comer y la saciedad. Porque bien podrías decirme, mejor me como el puro bigote sin modificar de 270 calorías, mejor no lo modifico y me ahorro el tiempo de tu recetario. Pero aquí viene la magia de la fibra. El bigote solo sin modificar me lo comí como en 1,5 minutos. Es extremadamente fácil de devorar debido a su suave y esponjosa textura y su dulce sabor. Sin embargo, al añadirle fruta, semillas, los polvos mágicos de fibra que usamos en el recetario, fue extremadamente difícil comer rápido. Simplemente no se puede. El aumento en la fibra y proteína del platillo tiene esta barrera automática de protección que no te deja atragantarte. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, veamos el tiempo de saciedad. ¿Cuánto tiempo duré sin sentir hambre después de comer? Con el bigote sin modificar, duré 2 horas y media y después volví a sentir hambre en el estómago. Pero al modificar el bigote y añadirle fibra, duré aproximadamente 4 horas y media, casi 2 horas más que el bigote sin modificar. Esto es muy importante porque quiere decir que en un periodo normal de 16 horas despierto, tendría que comerme 2125 calorías de bigote normal para no pasar hambre, y es un número muchísimo muy elevado para la mayoría de mis pacientes y subirían de peso con este número. Pero con la receta modificada podría comer aproximadamente 3.5 veces la receta, que aproximadamente son 1500 calorías, y eso es con lo que baja de peso la mayoría de mis pacientes. Es por esta razón del hambre que la primera vez que hice esta modificación de la receta, es que me tardé 5 minutos en modificar el bigote,
Al día siguiente me dio flojera volver a hacerlo, me lo comí así solo sin modificar y me arrepentí porque a las 2 horas que andaba fuera de la casa ya tenía hambre otra vez. Entonces sí vale la pena invertir estos 5 minutos modificando las recetas del recetario para poder durar más tiempo sin hambre, más tiempo trabajando o haciendo otras cosas que no tengan que ver con la comida sin sentir hambre. Adiós los snacks molestos. Este experimento comprueba cada una de las teorías que enseño en el libro: la densidad de las calorías, la ley del intercambio, la flexibilidad en gustos y la fibra para regular el hambre y la glucosa. Así que si tú piensas que las calorías que comes son muy poquitas y tienes que aumentarlas porque pasas hambre, yo te urgiría a mejor elegir más calorías con fibra. Ahora, yo soy un adulto más o menos joven, saludable, que va al gimnasio 3 veces por semana y llevo una alimentación balanceada en cantidad y calidad. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría con tantos carbohidratos de pan, más fruta, más semillas en diabéticos y obesos? Así que solicité a mi grupo de pacientes quién estaría dispuesto a repetir mi experimento. Aquellos que vivían en Monterrey, fuimos a sus hogares a darles los alimentos y repetir el experimento y vigilar que todo se hiciera de manera correcta. Después de todo, me tomé el experimento lo más serio posible, porque espero que millones de personas vean esto, lean el libro y tengo la responsabilidad de que si ponen en práctica estas recetas, su salud mejore. Así que como puedes ver en la tabla de mi grupo de pacientes, todos tenían un IMC por encima de lo normal y estamos hablando de edades desde 30 hasta 70 años. Todos tenían sobrepeso y obesidad, la mitad eran diabéticos o tenían diagnosticada resistencia a la insulina, que es la anterior a diabetes, y la otra mitad no. Así que a pesar de todas estas variables de edad, de género, de peso y de diabetes o no, todos se comportaron igual en la glucosa en sangre. La receta sin modificar, igualada en calorías, a la receta modificada con fibra, elevó más la glucosa en sangre y la insulina que la receta ya modificada con fibra. Esto pues no es sorpresa para nadie. Es casi como que todos los cuerpos humanos funcionan de esta misma manera. Probablemente va a haber médicos o nutriólogos reseñando este video y este libro y critiquen diciendo cómo es un experimento falto de validez por la manera en que se realizó. Y a ellos les digo, pues no, esto no es un estudio científico, solamente es una prueba en la vida real con pacientes reales que está simplemente comprobando lo que ya dice la ciencia, los libros de bioquímica y los estudios que ya han sido realizados. Así que los resultados tenían que salir así. Desde luego, si comes un pan dulce y lo rodeas de una ensalada súper fibrosa, pues claro que va a disminuir el índice glucémico total del platillo. Pero mi gran orgullo de este recetario es decir que el platillo modificado sabía bien. Cualquiera te puede decir, oye, come linaza, come semillas, come fibra, pero ponerlo en práctica con una receta deliciosa y sencilla de hacer, rápida de hacer, eso es otra cosa. Y es por esto que trabajamos mi futura esposa Roxana, que también es nutrióloga, casi un año en crear solamente 30 recetas, porque de hecho cortamos otras 30 que no sabían bien. Preferimos calidad en recetas que cantidad, porque después de todo, poder adherirte a un déficit por muchos meses es clave para los resultados. Entonces, haciendo el déficit con recetas sin sabor es imposible. Eso no es ciencia, es sentido común. Así que si quieres conseguirlo, ve a giltreviño.com. Está solamente en ebook, en digital, para que lo puedas descargar y después imprimir, porque fui con una imprenta y me dijeron que no tenía suficientes seguidores como para que imprimieran suficientes ejemplares y se vendiera bien. Eso es lo que creyeron ellos. Así que bueno, súmate a la causa, empieza a comer pan dulce modificado y deja de prohibirte el pan dulce.